¿qué sería lo primero que ustedes ven? ¿Aló? A personas. Sí, Las a dos personas. personas ingresando. Las personas ingresando. Qué bueno que ustedes ven a personas. La mayoría de la sociedad no ve a personas. Simplemente vemos primero la discapacidad. Nos enfocamos en la ayuda técnica de la persona. Y es importante que nosotros siempre podamos ver primero a la persona, porque cuando no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando una imagen de la persona con discapacidad distorsionada, que quita los rasgos de individualidad y se percibe solamente la relación por su discapacidad. Entonces, ¿cuándo una persona tiene una discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, cuando la deficiencia afecta la estructura o función corporal y lo cognitivo e intelectual de la persona. Cuando las limitaciones de sus actividades le dificulta para realizar acciones o tareas, y la restricción de la participación es un problema para participar en situaciones de orden vital. Porque hay una línea muy delgada entre discapacidad y enfermedad. Por ejemplo, hay personas que sufren de diabetes y las hemos escuchado decir que tienen una discapacidad, pero la diabetes es una enfermedad, no es una discapacidad. Si a una persona por su diabetes le amputan una pierna, entonces ya la enfermedad la llevó a una discapacidad, que es totalmente diferente. ¿Qué tipo de discapacidad nosotros tenemos? Discapacidad auditiva, que son las personas sordas, discapacidad visual, personas ciegas, ambas son discapacidades sensoriales, discapacidad física o motora, que es por movilidad reducida, discapacidad intelectual, que son de retos cognitivos, discapacidad psíquica, que es mental o psicosocial, y la discapacidad visceral. Cuando nosotros nos referimos a una persona en particular, ¿cómo la llamamos? A ver, ¿quién es la... Melina, disculpa que te voy a poner de ejemplo. La organizadora de este evento, ¿quién es? ¿Cómo la llamarían ustedes? A ver, quiero escucharlos. Para referirse a ella, ¿cómo la llamarían? Por su nombre, si sé cómo se llama. Exactamente, por su nombre, si usted sabe cómo se llama. Y si no sabe cómo se llama, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Le pregunto cómo se llama o cómo le gustaría que le dijéramos. La joven, la señora. La joven, la señora, Licenciada. o le pregunta, como dice Denise, le pregunto su nombre. Sin embargo, cuando nosotros vemos una persona con discapacidad, ¿qué es lo que hacemos? En su gran mayoría las personas que hacen, no se refieren a ellos por su nombre, no se refieren a ellos por joven o señora, en su gran mayoría se refieren a la discapacidad, nuevamente resaltando la discapacidad que tiene la persona. No solamente eso, no solamente resaltamos su discapacidad, sino que también utilizamos términos que no son los correctos, términos que degeneran la personalidad de la persona con discapacidad. Entonces vamos a ver esos términos que no son los correctos y cuál es la forma correcta de poder referirnos a la discapacidad, más no a la persona, sino a la discapacidad. Utilizan términos como inválido, paralítico, mutilado, cojo, tullido. Y esto es sobre todo cuando las personas tienen alguna discapacidad de movilidad reducida. Nosotros debemos de entonces llamar la discapacidad persona con discapacidad. No utilizar ninguno de estos términos. Estos términos son incorrectos. También las personas utilizan otros términos como lisiado, minusválido, inválido, paralítico, mutilado, cojo, tullido. Persona con discapacidad física es el término correcto, motora o movilidad reducida.
son los términos correctos. También se utilizan términos como mongolito, mongólico, retardado, retardado mental. El término correcto es persona con discapacidad intelectual, correctos cognitivos. También se utiliza el término como ciego, cieguito, invidente, no vidente, corto de vista, tuerto. Y el término correcto es persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión. Si nos estamos percatando, siempre la palabra persona va delante de la discapacidad, antes que la discapacidad. ¿Por qué? Porque primero somos personas, después viene la discapacidad. Entonces es importante que nosotros creemos conciencia de que siempre nos vamos a referir a la persona. El sordo, el sordito, sordomudo, es otro término que es incorrecto. Y persona con discapacidad auditiva, persona sorda. Fíjense que quiero resaltar aquí en el tema de cuando la gente dice el sordomudo. ¿Saben por qué? Porque las personas piensan que las personas sordas son mudas. Pero obviamente las personas sordas, y sobre todo cuando es una persona que nace con esa discapacidad, obviamente no va a poder gesticular palabra porque nunca escuchó. Muchos, ustedes a veces, no sé si les ha tocado ver a algunas personas sordas que sí se le entiende un poco, que gesticulan algunas palabras por sus tratamientos que se les da desde chicos. Otros puede ser que su discapacidad fue después que aprendieron a hablar. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañera de trabajo que su discapacidad inició a los 9 años por una fiebre que le dio. Y ella se le entiende bastante, es una señora ya lo que ella habla. Entonces tenemos como que ese tabú de que las personas sordas son mudas. Entonces es importante nosotros aclarar estos términos. La lengua de señas, que también es errado, no es lengua de señas, no es lenguaje de señas, es lengua de señas. Y ese es el canal de comunicación de las personas sordas, que yo pienso que cada uno de nosotros debiera hacer un esfuerzo por aprender lengua de señas, porque no sabemos en qué momento nos podemos encontrar con una persona con discapacidad auditiva y podemos ayudarlo. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? Otros términos incorrectos que utilizan es insano, demente, loco, trastornado, esquizofrénico o defecto de nacimiento, cuando se trata sobre todo de enfermedades congénitas que pueden llevar a la discapacidad. Entonces, para el uso correcto es persona con discapacidad psíquica, discapacidad mental o psíquica o psicosocial, que es el nuevo término que ahora se ha establecido por los derechos humanos internacional de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad, las enfermedades congénitas pueden llevar a una discapacidad y va a depender de qué tipo de discapacidad sea a la que esa enfermedad lleve a la persona. ¿Cuál sería el término correcto entonces que nosotros debemos utilizar? Se utiliza discapacitados. Yo quiero una anécdota bien corta que me ocurrió en un evento. Una persona estaba, yo formo parte del Club de Leones también y estábamos entregando unas ayudas y la persona que la estaba entregando utilizó el término discapacitado. Cuando terminó el evento, le dije a la persona, lo llamé y le dije que el término discapacitado no se debiese utilizar. La persona, yo le dije, el término correcto es persona con discapacidad. Miren, a veces hasta las mismas personas que tienen familiares con discapacidad, lo dicen de manera errada. Entonces la persona se molestó, aparentemente se molestó y porque posteriormente vino con su celular
y me dijo que en la Real Academia del Español existía esa palabra. Yo le dije, evidentemente existen. Pero los derechos humanos internacional de las personas con discapacidad ha determinado que esa palabra es una forma peyorativa de tratar a las personas con discapacidad. Entonces, a veces nosotros estamos como, ¿qué les puedo decir? No estamos abiertos quizás a los cambios, que lo único estático en este mundo son los cambios. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sería el término correcto si no podemos utilizar discapacitado? Abran los micrófonos, por favor. ¿Cuál sería el término correcto? Yo creo como Persona con discapacidad. ¿Quién me lo dijo? O como preguntarle el nombre. ¿Quién dijo persona con discapacidad? Que no pude ver quién fue. Sí, también pienso que es personas con discapacidad. Vania. Esa persona con discapacidad es la forma correcta. Personas con discapacidad. Persona con capacidades. O sea, Persona con capacidades especiales. personas con capacidades especiales. El tema cuando nosotros utilizamos capacidades especiales, capacidades diferentes, ¿qué estamos haciendo cuando utilizamos ese término? No reconocemos la diversidad, porque al final del camino todos somos personas con capacidades especiales o con capacidades diferentes. Porque yo no soy igual a Melina, no tengo la misma capacidad quizás que tiene Melina, pero tengo la mía propia. Todos los que estamos en este recinto, cada uno tiene su propia capacidad especial para desarrollar X o Y, o como le podemos llamar también talento. Entonces, cuando nosotros utilizamos esos términos, también estamos haciendo una segregación. Porque una persona puede estar en una silla de ruedas, pero tiene mucha capacidad para desarrollar otras cosas, aunque no pueda caminar. Una persona puede ser una persona sorda, pero tiene mucha capacidad para hacer otras cosas. Nosotros aquí en Panamá tenemos un viceministro que es una persona sorda y está haciendo un excelente trabajo donde está. Entonces, utilizamos esos términos para hacer esa diferencia, por decirlo de una manera sencilla. Y lo que no debemos hacer es la diferencia, porque son personas. La discapacidad, nosotros podemos pensar, oh, yo no tengo una discapacidad, pero nosotros vamos para edad, vamos para viejos, aunque a veces no nos gusta utilizar el término. Y eso, al final, terminamos con una discapacidad porque nuestra movilidad se reduce. Si tenemos un accidente automovilístico, podemos también adquirir una discapacidad. O sea, la discapacidad no solamente es que la nacemos, sino también que la discapacidad se adquiere. Y si yo adquiero una discapacidad a mis 58 años, 57 años, eso no significa que yo me reduzco como ser humano, como persona. Yo sigo, excepto que sea una discapacidad que quede parapléjica, y ni aún así. Yo tengo un compañero que mi compañero es parapléjico, y es la persona que está desarrollando todos los programas para personas en la misma condición que él y para personas ciegas. Entonces nosotros no podemos medir la capacidad porque una persona tiene una discapacidad. Y este señor lo único que puede mover es la cabeza y la boca, porque él con la boca, él hace todo lo que tiene que hacer, porque él no puede mover ni siquiera sus manos, ni sus pies, ni nada. No se mueve, de aquí para abajo no se mueve, del cuello para abajo no se mueve. Entonces, estamos reduciendo la capacidad de la persona con discapacidad. ¿Sí?
Entonces, el término, la terminología persona con discapacidad está sustentada por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, que no es un término que pudo haber salido de la nada. Y en esta convención estuvieron precisamente las personas con discapacidad que estuvieron de acuerdo en que es la forma correcta. ¿Sí? Seguimos entonces. Ante una persona con discapacidad, ¿qué podemos hacer para apoyarlos? Vamos a ver aquí entonces la forma correcta de poder apoyar a una persona con discapacidad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, no importa la discapacidad que la persona tenga, es preguntar si la persona necesita la ayuda, porque usualmente queremos ser como, queremos ayudar, pero a veces en vez de ayudar, lo que hacemos es entorpecer lo que va a hacer la persona. Y sobre todo cuando nos encontramos con personas de discapacidad visual. Muchos de ellos se manejan muy bien, conocen los entornos. Lamentablemente, no sé si en los países que nos acompañan, pues, lo que es la parte arquitectónica con el tema de discapacidad, sobre todo movilidad reducida y discapacidad visual, sí están quizás un poco más avanzados que nosotros. Nosotros tenemos muchos problemas con esto, pero estamos haciendo la lucha, se está haciendo la lucha. Entonces, lo primero cuando nosotros nos encontramos ante una persona con discapacidad visual es identificarse. Preguntarle a la persona si necesita ayuda, porque obviamente en algunas ocasiones se encuentra en un entorno desconocido, como les pasó hace un momento. Usted estaba en su entorno desconocido, pero tuvieron algunos tropiezos porque no sabían que habían algunas cosas que habían movido, no recordaban eso. ¿Alguien iba a decir algo? Describirle el entorno donde se encuentran ubicados. Nosotros, bueno, no sé, acá en Panamá nosotros siempre decimos de que para allá, para acá, con las personas con discapacidad visual no podemos hacer eso. Tenemos que decirle a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. ¿Con qué dificultad se va a encontrar al momento si tiene que levantar el pie, si tiene que subir escalones, cuántos escalones son, para que esta persona se vaya preparando y poder entonces tener una movilidad como debe ser? La persona, si usted va a llevar a la persona con discapacidad debe apoyarse ajuste el paso al de la persona con discapacidad. No la separe de su bastón o de su muleta en caso de que fuese alguien con muleta. No tiene que apurarse. Cuando usted ve una persona con discapacidad visual con un bastón blanco, eso determina que la persona tiene una discapacidad visual total, es totalmente ciega. Cuando ve una persona con un bastón verde, es una persona que tiene una discapacidad visual baja, ya sea que ha perdido un ojo y el otro no puede ver muy bien. Y cuando ve una persona con un bastón blanco con rojo, es una persona que tiene dos tipos de discapacidad, visual y auditiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Discapacidad física, ya sea una persona que está en silla de ruedas, sí, tiene que pedirle en silla de ruedas, sí, en silla de ruedas, pídele que te diga cómo ayudarlo. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Sí. ¿Sí? Pídele que le diga cómo ayudarlo. Tenga cuidado al bajar las aceras o la rampa. Miren, cuando uno va a movilizar a una persona en silla de ruedas y tiene que bajar por una acera o una rampa, hay que notificarle a la persona. Porque si usted lo hace de manera brusca, sin que la persona tenga el conocimiento, se puede asustar. Porque usted va a tener que mover la silla de una manera brusca para poder bajarlo o subirlo. Entonces hay que notificarle.
no agarre la silla por los apoyabrazos, debe agarrar la silla por la parte de atrás, no sé si ven la figura de la silla, que deben agarrar donde están tiene celestito, por allí es donde se debe agarrar la silla. Cuando nosotros le vamos a hablar a una persona con discapacidad física que está en una silla de rueda, nosotros debemos hablarle a la persona de frente y mucho mejor sería si buscamos una silla y nos ponemos al nivel de la persona. O nos ponemos al lado, pero no detrás. Tampoco, si el tema tiene que ver precisamente con la persona con discapacidad, no le hablemos al acompañante. Hablemosles a la persona que está sentada en la silla de rueda, porque el tema tiene que ver directamente con él. Al planificar un evento o una actividad, debemos asegurarnos que el lugar sea un lugar accesible. A veces se realizan eventos, se invitan a personas con discapacidad y no nos percatamos que no hay rampa, que el recinto tiene escaleras y no tiene una rampa o un elevador para que la persona con discapacidad pueda participar. Entonces es importante nosotros tomar eso en cuenta, y no solamente con la persona con discapacidad física, también con la persona con discapacidad visual, con la persona sorda, porque cuando nosotros tenemos un evento y van a participar personas sordas, debemos tener un intérprete de lengua de señas para poder brindarle a esta persona la equiparación de oportunidades que se merece. Porque de lo contrario no va a poder entonces disfrutar de lo que se está haciendo. Hay que darle la oportunidad también a las personas con discapacidad física a ser independientes. Cuando una persona utiliza bastón o muleta, o sea, en las filminas anteriores vimos para la física. Igual hay que ajustarle el paso al suyo, evitar empujones y jamás, aunque nosotros pensemos que podemos ayudar a la persona, somos lo suficientemente fuertes para llevarlos, los separemos de sus muletas o su bastón. Recordemos que quienes utilizan esas ayudas técnicas son como una extensión de su cuerpo. Igual cuando las personas utilizan andaderas. Y debemos siempre, siempre tratar de nosotros ajustar nuestro paso al de ellos. No tenemos que estar apurados, porque su movilidad no va a ser la misma a la de nosotros. Discapacidad auditiva. Hay que asegurarse que la persona le esté mirando antes de comenzar a hablar. Si nosotros no contamos con un intérprete de lengua de señas, pues en su mayoría, estas personas con discapacidad auditiva, ellos leen muy bien los labios. Nosotros tenemos que hacer gestos exagerados para que las personas nos puedan leer los labios. A veces cometemos ese error que hacemos exagerar. Si la persona utiliza un intérprete, háblele directamente a la persona sorda y no al intérprete. El intérprete debe escucha lo que usted está diciéndole a la persona sorda y él le va a interpretar, pero usted no debe hablarle al intérprete, porque con la persona sorda. El intérprete, entre comillas, es su ayuda técnica. Utilice gestos discretos, lo que le dije hace un momento, asegúrese que sus instrucciones fueron comprendidas. Y esto es sobre todo cuando trabajamos con personas con discapacidad auditiva. Tenemos que asegurarnos que todas las instrucciones que usted le dio a esta persona, ella las comprendió. Si es muy
difícil, entonces hágalo por escrito. Nosotros tenemos una modalidad en la oficina que a cada reunión, nosotros como no contamos con un intérprete, nosotros cada reunión que hacemos, y precisamente eso lo hago yo, hago una transcripción de los puntos importantes y se lo hacemos llegar a nuestra compañera que tiene discapacidad auditiva, para que ella participa de la reunión, sí, pero aún así nosotros le hacemos ese informe y se lo entregamos para que ella maneje toda la información de los puntos importantes que se hablaron en la reunión. Entonces, se trata de comprenderlos también. Discapacidad psíquica, demostrar interés por las personas y su estado de salud y ánimo, pero a la vez ser discretos. Evitar las situaciones de estrés continuada, o continuas, perdón, así como aquellas que pueden generar violencia. A veces nosotros sabemos que la persona hay algo que lo detona y somos como incisivos en esa situación. Tenemos que evitar eso, sobre todo si tenemos algún familiar que tiene este tipo de discapacidad. Hay que ser comprensivos, pacientes y afectuosos. Entablar conversaciones con las personas y escucharlas con cuidado. No intentar dar respuesta a las preocupaciones de la persona. A veces cuando las personas están con este tipo de discapacidad y están, simplemente escuchémoslo, porque a veces cuando queremos nosotros como que darle un consejo o que cambie de opinión, eso hace que se altere más. Y reforzar y alabar las tareas bien hechas de estas personas. Capacidad intelectual. No sientas temor de él o ella. A veces estos chicos con Down son un amor. Son muy inteligentes. Por ahí hay un video que refleja a una chica que tiene síndrome de Down, que es la gerente de un área de un supermercado, y llega una señora y la señora empieza a hablarle como que, por favor, no sé qué, y la chica la deja y después la chica le dice, en tal lugar, así usted puede retirar lo que necesita. Entonces nosotros, es como les decía hace un momento, primero vemos la discapacidad. Sus reacciones son lentas, pero hay que tenerle paciencia, pero son muy inteligentes. Y no le haga sentir sus limitaciones. ¿Qué es lo que pasa con los chicos con síndrome de Down? Que cometemos un error enorme, y yo creo que a veces hasta los mismos familiares, que ya son adultos, y seguimos pensando que son niños. Hay que darle su trato como adultos, porque han crecido. Entonces cometemos ese error y pensamos que no crecen, tienen su discapacidad, pero ya crecieron, son adultos y hay que tratarlos como tal. Porque eso forma parte del respeto hacia ellos. Entonces, nosotros cuando nos expresamos, la forma de expresarnos define la manera de ver el mundo y entender a las personas. Y esto tiene como consecuencia el respeto a los derechos de las personas, es de vital importancia. Y por eso es que tenemos que expresarnos de manera correcta hacia las personas con discapacidad. Y utilizar el término persona con discapacidad. Dejar de ver siempre la discapacidad primero y después a la persona. Nosotros tenemos un subdirector que es, ya para terminar, creo que estoy dentro del tiempo, no sé. Pero sí, ya para terminar, tenemos el subdirector de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Es una persona con discapacidad visual, tiene estudios hasta maestría, y él ha sido independiente siempre. Inclusive cuando él viaja fuera del país, es tan, yo le digo terco, que él no quiere ir con ninguna persona que lo acompañe. Entonces, eso nos enseña a nosotros que la discapacidad no tiene que ver con la capacidad. Obviamente hay algunas discapacidades que limitan más a las personas que otras.
pero esos son los casos que se tienen que ver de esa forma. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hasta aquí es mi intervención. Yo sí tengo una pregunta. Gracias. Bueno, Sí, te escucho. bueno, decías algo muy interesante y yo creo que sí, bueno, al menos nosotros, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad también de trabajar con personas con discapacidad y precisamente sí, al menos yo en este momento estoy consciente que sí he cometido el error de no darle el trato que corresponde a las personas con discapacidad, perdón, a las personas con síndrome de Down, porque tengo la idea de que la edad cronológica no es la misma que la edad mental. Así es, ¿verdad? La edad biológica, perdón. Biológica y la edad cronológica. Así es, ¿verdad? Así es cierto. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la situación o cuál sería la forma correcta? Porque decías, no hay que tratar a un niño con síndrome de Down adulto que a un niño, ¿verdad? O sea, el trato pues, debe ser tal como es. Si es adulto, pues hay que tratarlo como adulto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el proceso a trabajar de esa manera? Es que ese proceso debe venir desde casa. Y por eso yo decía hace un momento que los papás cometen ese error, que son adultos y lo tratan como niños. Entonces, desde casa hay que ir enseñando porque o sea, al igual que nosotros, las etapas van pasando. Las etapas de ellos también van pasando. Ellos no se quedan siendo unos bebés. Inclusive, dependiendo del el nivel de la discapacidad, muchos quieren que los traten como personas adultas, no como unos niños. Y si es una persona que está trabajando aún más, igual darle las instrucciones de trabajo como de manera clara para que la pueda entender. Obviamente, dentro de su discapacidad, sabemos cuáles son las labores que se le pueden dar para que las desempeñe, ¿no? Y darle las instrucciones de manera correcta. Pero imagínese usted teniendo una persona trabajando en una empresa o en una institución adulta con síndrome de Down y que usted lo trate como un niño. Entonces, esa etapa de niño va pasando a ser adolescente y va pasando, sea más lenta que la de una persona que no tiene esa discapacidad, puede ser más lenta, pero va pasando. Entonces, no lo puede, tiene que darle también ese espacio para que él pueda desarrollar cosas por él mismo o ella misma. No sé, nosotros aquí, por ejemplo, yo les puedo dar el ejemplo de una chica que se llama Majo, yo creo que, no recuerdo si es en Guatemala o Honduras, hay una chica que tiene síndrome de Down, que ella tiene un taller de que ella, un taller que ella produce ropa para personas con síndrome de Down. Su mamá la apoya, su mamá la apoya. Entonces, si nosotros los cercamos a ellos a que son siempre niños, no los dejamos que avancen y que desarrollen lo que tengan que desarrollar dentro del nivel de su discapacidad, porque hay diferentes niveles, obviamente. ¿Sí? Gracias. Solo una última pregunta. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les comento esto. Hace días nos hicieron la donación de unos juguetes, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, esto hay que darle a él o a ella, porque, bueno, todavía piensa como niño, todavía piensa, o sea, su edad cronológica, como lo decía, es la de un niño, aunque tenga 19, 18, 20 años, ¿va? Entonces, ¿cómo sería, o sea, a la hora de, cuáles son los juegos o material que se les puedan dar a ellos para poder apoyarles a que
a que desarrollen su habilidad mental? ¿O cuáles serían los juguetes específicos para ellos? Mire, yo te puedo decir, yo tengo, por ejemplo, una amiga que es como mi hermana, creo que ella está dentro de los que están participando, y su hijo tiene síndrome de Down, tiene, si no me equivoco, tiene 36 años. Y ella, ¿qué ha hecho con él? Él, desde muy niño, él prendía su computadora, escuchaba sus videos, o sea, ayudarlo a que él desarrolle, para que él tenga también una independencia. En estos días atrás yo la llamé y él fue el que me contestó el celular y le pregunté, hola, ¿cómo estás? No sé qué, hablamos y me dijo que él estaba haciendo él estaba haciendo zumba, y yo, ¿dónde estás haciendo zumba? Dice, con el teléfono. ¿Dónde está tu mamá? Me dijo dónde estaba su mamá. Entonces, como nosotros criemos también a nuestros hijos con esa discapacidad, darle las herramientas. Ahorita mismo hay muchas herramientas que se le puede dar a ellos, tecnológicas, que los pueden ayudar para su crecimiento. Y vuelvo y repito, es dependiendo del nivel de la discapacidad que tenga, porque obviamente hay algunos que tienen un nivel más grave de discapacidad y obviamente van a tener cierta edad y van a estar pensando todavía como unos bebés, porque va a depender del nivel de su discapacidad. Pero si es una persona que está trabajando, yo tengo que pensar que es una persona que su nivel de discapacidad le permite seguir instrucciones y le permite desarrollar otras cosas. Entonces debo tratarlo como tal. Yo no debiera hacer esa diferencia, porque estoy haciendo, entonces estoy cayendo en una discriminación. ¿Sí? Melina, no sé cómo estoy del tiempo. Muchísimas gracias, Ali. Pues sí, ya. No, gracias a ustedes. Tiempo. Muchísimas gracias. Definitivamente este es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pues tratamos de abarcar lo más importante. Si quisiéramos hablar de este tema de todito, pues nos llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero te agradecemos muchísimo tu participación. Seguramente has dejado mucho aprendizaje. Yo aprendí muchísimo el día de hoy también y te lo agradecemos, Ali. Un aplauso, por favor, ahí para de Panamá. Ah, sí, así se hace, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias, Ali. Y bueno, pues... Voy a dejar de compartir. Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida ahora a la licenciada Miranda Navas. Ella nos trae el tema método multisensorial en las aulas. Y rápidamente les voy a leer también, ¿verdad? Por supuesto, esta chica tiene muchísimo CV, pero no lo vamos a leer todo. Conózcanla en redes, por favor. Les voy a leer un poquito de lo que es Miranda Navas. Bueno, imagínense que ella es psicóloga clínica por la Universidad Rafael Andívar, es cum laude, becada de Loyola por excelencia académica. Muy bien. Es muy jovencita y pues ha recorrido muchísimo, ¿verdad? Ha sido conferencista internacional, por ahí la he visto yo. Tiene muchas especialidades, es una chica que siempre está ahí viendo qué aprende. También ella es, sabe inglés, habla inglés y también lengua de señas. Fíjense que tiene por aquí un montón de certificaciones y de cursos y les voy a leer unos cuantos. Vamos a ver. Dice certificación en evolución de neurorehabilitación, certificación en prevención y atención en crisis suicida, diplomado en inteligencia emocional y habilidades socioemocionales en el aula, diplomado en detección e intervención ante necesidades educativas de aprendizaje, intervención con padres de familia desde la terapia racional emotiva y cognitivo-conductual. Y también, vamos a ver, también es risoterapeuta, certificada por la Red Latinoamericana de Risoterapeutas, también pertenece a Fábrica de Sonrisas. A ver, ha sido parte del programa de salud mental de la Municipalidad de Guatemala,
Ahí hizo su práctica. Y vamos a leer un poquito de su trayectoria laboral. Docente de educación primaria, coordinadora de psicología en el Instituto Neurológico de Guatemala. En el Colegio Monarch fue docente y terapeuta. Psicóloga clínica del área socioemocional en Clínica Learning Models. Vamos a ver, voluntaria de la Asociación de Fábrica de Sonrisas, como les había dicho, voluntaria de la Asociación Educativa para el Sordo, miembro de la Asociación de Becados Loyola, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Estudiantil Líderes Emprendedores por el Desarrollo Humano. Bueno, ahí ya les leí un poquito. Si la quieren conocer más, también síganla en sus redes sociales. Por ahí ella nos va a dar las indicaciones de cómo podemos encontrarla. Pero estoy segura, Miranda, que nos traes muchísima información valiosa. Así que bienvenida y muchas gracias. No se te escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Súper, buenísimo. Entonces, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación, Melina. Pues siempre un gusto estar aquí con Contento. Les cuento un poquito, ¿verdad? Llevo una larga trayectoria como docente, también como psicóloga. Soy psicóloga clínica y forense también. Y mi enfoque principal ha sido pues atender necesidades educativas especiales, ¿verdad? Problemas de aprendizaje principalmente, pero también he tenido pues bastante experiencia trabajando con niños con autismo, con niños con discapacidad intelectual. No se escucha. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Súper. Entonces, como les comentaba, pues he tenido mucha experiencia trabajando con niñas que tienen dificultades en el aprendizaje, ¿verdad? Problemas de aprendizaje, déficit de atención, dislexia, discalculia y otros tipos de dificultades. Y también pues he trabajado bastante con chicos con autismo y con discapacidad intelectual en procesos de inclusión escolar. Ahorita, en este momento, pues soy guía con método socrático en un colegio de Acton. Y pues mi práctica privada ya como psicóloga. El día de hoy les quiero hablar un poquito sobre el método multisensorial. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Melina, ¿te molesto con el permiso? Listo. Súper. Entonces, el enfoque multisensorial es algo que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo, pero ha resurgido nuevamente porque está relacionado con nuevos descubrimientos de cómo el procesamiento sensorial afecta en el aprendizaje. Entonces, primero que todo, pues quiero comentarles sobre qué es la integración sensorial. Este es un proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del ambiente, permitiendo que la persona haga uso efectivo de su cuerpo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que la integración sensorial es un proceso neurológico donde la persona procesa la información que recibe de su sentido y esto le permite utilizar su cuerpo y explorar el ambiente. Este procesamiento de la información sensorial tiene muchas repercusiones en cómo el niño, el adolescente, incluso el adulto, explora su medio ambiente y se relaciona con él, tanto con el medio como con otras personas, y tiene un impacto muy significativo en el desarrollo del juego, que sabemos que es una parte vital del desarrollo infantil, en el desarrollo de habilidades motoras, inclusive su capacidad de aprendizaje. Y también tiene un papel muy importante en establecer ciertas bases para la personalidad, la autoestima y la percepción del logro que pueden tener los niños. Esto va muy relacionado a los sistemas sensoriales. Ahora les quisiera preguntar, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Quién se le ocurre? Tengo la idea de que son 6. El sentido del gusto, del tacto, del olfato, visión, audición y el
propioceptivo. No sé si estoy en lo correcto. Súper, te faltó uno, son 7 en realidad, pero hay 3 sistemas que podemos incluir juntos, ¿verdad? Conocemos los 5 sentidos, ¿verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto, pero el tacto, digamos, lo conocemos como un sistema somatosensorial. ¿A qué se refiere esto? Porque son las sensaciones que recibo del cuerpo. Con este sistema tiene 3 partes. El sistema táctil, que es el que normalmente conocemos como el sentido del tacto, que son las sensaciones, ¿verdad?, que recibo de la piel. Pero hay 2 sentidos que las investigaciones un poco más recientes han descubierto que son 2 sentidos que nos brindan también información. El primero es, como tú lo mencionabas, Heidi, el sistema propioceptivo. Este nos da información de nuestro propio cuerpo. Es el que nos da, por ejemplo, la sensación de si yo me siento caliente, si yo tengo frío, si siento que estoy temblando, ese tipo de sensaciones del cuerpo. Y por otro lado está el sistema vestibular, que es el que nos da información sobre la posición del cuerpo. Está muy relacionado con el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no digo que sean monos, pero los que fuimos mitad monos de pequeñitos, ¿verdad?, que nos colgamos de los pasamanos, cosas por el estilo, como cabeza abajo, esta sensación que teníamos de que todo se nos iba para la cabeza es la información que recibimos del sistema vestibular. Estos 7 sentidos procesan información constantemente y envían información al cerebro, que es lo que nos permite interactuar con nuestro medio. Ahora, recientemente, ¿verdad?, en los últimos, me atrevería a decir, creo que son como los últimos 50 años, un poquito más, se ha empezado a investigar un poco más sobre las dificultades de procesamiento sensorial. Empezamos a ver este tipo de dificultades con los niños con autismo. Esta población, uno de sus síntomas característicos es el déficit de procesamiento sensorial. ¿Por qué vemos chicos con autismo que están llorando por la textura de la ropa, que no quieren comer, que se resisten a ciertas texturas, a ciertas temperaturas? Es esta dificultad para procesar cierto tipo de información sensorial, ya sea de uno o de varios canales sensoriales, ¿verdad? Que son estos 7 sentidos que hablamos al principio. A raíz de esta investigación y este interés por el autismo, se empezó a descubrir que había chicos que presentaban dificultades para procesar información sensorial, pero que no cumplían con un perfil de autismo, pero que estas dificultades a nivel sensorial sí tenían otras repercusiones y causaban un malestar clínico. ¿A qué nos referimos con un malestar clínico, verdad? Son chicos que están teniendo dificultades en el colegio, dificultades en casa o dificultades con sus compañeros. Estas 3 cifras me parecen súper importantes porque nos dan una idea realmente cómo está este tipo de investigaciones. En Estados Unidos se hizo un estudio a nivel general de varios estados donde se descubrió que entre el 5 y 10% de la población de todos los colegios con los que realizaron este estudio, había como entre 5 y 10% de la población presentaba dificultades de aprendizaje y problemas de conducta que estaban asociados a problemas de procesamiento sensorial. ¿A qué nos referimos con dificultades en el procesamiento sensorial? Son chicos que tienen dificultades para procesar la información que reciben de sus sentidos. Por ejemplo, los chicos que tienen dificultades para procesar información visual son chicos que posiblemente sí vieron la clase, estuvieron pendientes, pero si ustedes les vuelven a enseñar el organizador gráfico chilero que ustedes hicieron para su clase, probablemente no se acuerden de él, lo desfiguran cuando lo quieren trasladar al papel y cosas por el estilo, y vemos mucho de estas conductas en los chicos con problemas de aprendizaje. Por ejemplo, los niños con dislexia, los niños con discalculia usualmente tienen adicional a su diagnóstico
ciertas dificultades en el procesamiento de la información visual, y es por eso que la asociación entre sonido y letra, por ejemplo, o entre el nombre del número y su representación gráfica, no logran hacer estas conexiones por estas dificultades para procesar esta información. En Perú, que es uno de los estudios más recientes que encontré, Perú hizo una investigación de todas sus escuelas públicas y descubrió que el 96% de su población a nivel primaria presentaba algún tipo o algún déficit de procesamiento sensorial en diferentes intensidades, ¿verdad? Pero el 96% de su población tenía un déficit de procesamiento sensorial. Algunos más leve que otros, pero cumplían con los criterios que ellos establecieron mínimos para decidir que tenían un déficit de procesamiento sensorial. ¿Qué pasa con esto? Cada vez estamos viendo, ¿verdad?, que dentro del desarrollo infantil hay muchos factores que afectan el desarrollo, ¿verdad? Ya se ha hablado muchísimo y no los voy a aburrir de este tema, ¿verdad? Dietas, salud de las mamás, el tipo de estimulación que reciben dentro del vientre y cosas por el estilo afectan el desarrollo infantil, y estamos empezando a ver cada vez más dificultades en el procesamiento sensorial. ¿Por qué este es un tema tan importante? Por este estudio de Erazo que les dejo de último, ¿verdad? Erazo fue un investigador en educación que realizó un estudio en México que habló y determinó que el 40% de los problemas conductuales en niños en edad escolar estaban asociados muchas veces con dificultades en el procesamiento sensorial. Les voy a plantear este ejemplo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen hambre, calor, frío, normalmente, ¿cómo se sienten? Están irritados, ¿no? Están de malas pulgas. ¿Quién no está, si tiene hambre, o por ejemplo, pasa mucho quienes hemos estudiado en instituciones públicas, ya sea institutos, universidades, cosas por el estilo, que hay aquellas sillas súper incómodas, pero porque es la única, pues ahí me siento, ¿no? Y quien no, la mitad del tiempo le está poniendo atención, es que ya me dolió la espalda, es que no me puedo sentar bien, es que estoy aquí, es que estoy allá, y estoy dando como muchas vueltas al asunto y no estoy poniendo atención a la clase. Ahora imagínense a un niño pequeño que está viendo que la intensidad de la luz, por ejemplo, de su salón de clase, para él es más fuerte de lo normal. ¿Qué pasa con el chico? Que las sensaciones de su cuerpo, él es mucho más sensible a ellas, entonces la ropa le está molestando porque no es suave, sino que le da como cierta picazón que tal vez a otro chico no le daría, pero a él sí. Entonces él está con aquella comezón horrible, espantosa, hay un poquito más calor de lo normal y él lo experimenta un poco más fuerte porque su sensibilidad está en esa parte. ¿Qué pasa con los chicos, por ejemplo? Y todos hemos tenido este maestro, ¿no? Que tiene una vocecita de ratón espantosa, o todo lo contrario, que tiene una vocesota de malo de película de miedo, ¿no? Imagínense un chico que tiene que estar en clase y se espera que él esté poniendo atención y él esté entendiendo el tema, y le molesta y le irrita ese sonido de la voz de su maestra o de su compañero de clase. ¿Cómo va a aprender un chico en esa situación? ¿Ustedes aprenderían en una situación así? Lo dudo, y si lo hacen, realmente qué nivel como la tolerancia al dolor que tienen, ¿no? Entonces, a raíz de todo este descubrimiento sobre las dificultades en el procesamiento sensorial de los chicos y cómo puede influir en los problemas de conducta, porque ¿quién no, cuando está de malas pulgas, está irritado, está pasando un mal rato, contesta pesado o detona y responde impulsivamente? Los problemas de conducta, estas dificultades de atención, ¿verdad?, pueden afectar el desenvolvimiento de un chico dentro del ámbito escolar. A raíz de todo esto, se empezó a hacer más investigaciones, se empezó a ver
que podemos abordar estas dificultades en los chicos y se determinó que la intervención más apropiada para las dificultades en el procesamiento sensorial es abordar la plasticidad cerebral. Sabemos que la plasticidad cerebral en general nos referimos a cuando hay una parte del cerebro deficiente, digamos, o que tiene ciertas dificultades, otras áreas del cerebro pueden compensar estas dificultades neurológicas y hasta cierto punto seguir sacando el chance, ¿no? Seguir sacando el trabajo. Entonces, los chicos que presentan este tipo de dificultades, cuando abordamos otras áreas y enriquecemos su ambiente de forma consciente e intencional, podemos apoyarlos a que ellos logren la integración sensorial. La integración sensorial, como ya habíamos mencionado, es este proceso neurológico donde el chico procesa la información y le permite, pues, obtener más confianza en sí mismo, tener más disposición al estudio y relacionarse con su entorno de forma más adecuada. Esto lo podemos traducir a los problemas de aprendizaje porque muchos chicos tienen estas dificultades. Entonces, nos vamos a qué es el enfoque multisensorial. Este se introdujo en 1920, o sea, lleva muchísimo tiempo, lleva bastante tiempo de haberse iniciado y en su momento fue un boom de la educación, pero como pasa con la innovación, ¿no? Es bien chilero, lo empezamos a aplicar un tiempo, pero luego pasamos a nuevas metodologías, a nuevos enfoques, a nuevas teorías y no rescatamos lo que esta innovación enorme hizo en su momento y la seguimos aplicando. El enfoque multisensorial o el método, de cierta manera, es un conjunto de programas de rehabilitación, habilitación y educación. En sí, ¿en qué consiste? Nos vamos a enfocar en esta palabra multisensorial. Cuando hablamos de multisensorial, hablamos de múltiples sentidos. ¿Qué nos dice este enfoque? Que estimulemos de forma integral para que el chico retenga el conocimiento por más tiempo y lo lleve a la memoria de largo plazo, que profundice más en el aprendizaje porque lo está experimentando a nivel sensorial también, asimile más rápido los conocimientos, requiera menor tiempo de entrenamiento para adquirir una habilidad o una destreza y se mejora el proceso de enseñanza en sí. Entonces, este enfoque lo que nos decía era aprovechen los 5, que ahora son 7 sentidos que tiene el chico para procesar información. Entonces, ¿por qué vamos a insistir con un chico que tiene dificultades visuales, por ejemplo, a que se memorice un organizador gráfico cuando él, al trasladar la información, la desordena, digamos, o le cuesta mucho organizarla, cuando tiene otros 5, 6 sentidos donde puede recibir información? Entonces, lo que nos dice este enfoque es utilizar un sistema multicanal, enviarle la información que queremos transmitirle al chico por varios canales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes están trabajando y tienen una tarea importante y al jefe le urge, ¿no? Nos manda correo, nos manda WhatsApp, nos llamó para decirnos la información, nos escribió por WhatsApp, nos escribió por varias vías, ¿no? Como para asegurarnos que recibimos la información. Entonces, lo mismo podemos hacer con los chicos. Si queremos garantizar que la información sea recibida, podemos mandársela por varias vías. Y es aquí donde nos vamos a ¿por qué? ¿Por qué se la tengo que mandar? Porque eso sí implica en cierto punto, pues, mucho trabajo del docente las primeras veces, ¿no? En lo que estamos agarrando la metodología. Pero qué importante este enfoque. En primer lugar, se aplica a distintos escenarios. Se ha comprobado por muchísimo tiempo que utilizar un enfoque multisensorial reduce el tiempo en el que